En cuanto a al derecho, acuérdense que la mujer ligada al mundo de la familia y de los hijos ha sido muy marcada por el derecho familiar, ¿no? En el Perú hasta 1936 el Concilio de Trento era el que daba todas las normas respecto al matrimonio, es decir, que teníamos el Código Civil para todo el resto de cuestiones y para la cuestión familiar mandaba el concilio. Obviamente, imagínense, no había divorcio ni siquiera por causales, no había forma de poder disolver el matrimonio. A partir de 1936, que teníamos el Código Civil, el divorcio sí pudo llegar por causales, pero no, por ejemplo, por mutuo disenso. Recién en 2008 tuvimos un divorcio por mutuo disenso, que significa que si las dos personas están de acuerdo en separarse y ya llevan incluso un tiempo separados de hecho, pueden divorciarse sin mayor trámite, ¿no? Antes la ley obstaculizaba, no daba esa posibilidad. A partir del año 2008, la ley 29.22.7 sí permite este tipo de divorcio. Todo esto se debió a que las normas religiosas, que eran sobre todo las católicas, del concilio, a pesar del Código Civil de 1936, venían inscritas bajo una forma civil dentro del código, siempre con posiciones familistas, ¿no? Yo inclusive me acuerdo haber tenido a un profesor en la universidad cuando se elaboraba ya el nuevo código que tenemos ahora en los años 80, ¿no? Hacia 1984, me enseñaba Derecho de Familia, Héctor Cornejo Chávez, y él tenía una visión familista de lo que debía ser, digamos, la unión entre hombre y mujer. Él estaba tratando de obstaculizar al máximo el divorcio, puesto que decía que había que mantener a la familia, como que si una familia, digamos, si se lleva mal, no pudiera de repente reconstituirse en otra familia. Es decir, que él tenía una idea de matrimonio de aquí a la eternidad muy acorde con su catolicismo, y de la misma manera también él estaba totalmente en contra de las uniones del mismo sexo, y como sabía que eso ocurriría en algún momento, ya esto en los años 80, imagínense, pues también nos decía en clase que había que echar todos los candados posibles para evitar esto, y por lo tanto poner que el matrimonio se definía como una relación entre hombre y mujer, nada más. Este no reconocimiento a familias diversas, ¿no? Que no son pues heterosexuales, no hace sino reforzar la hegemonía del matrimonio heterosexual, ¿no? Como modelo único de relación, como modelo orientado hacia la reproducción, y como hemos estado discutiéndolo también como el entramado, ¿no? De relaciones que va a sujetar a la mujer en su rol sobre todo de madre de familia. Vamos a hablar ahora un poco de lo que son los discursos en las representaciones socioculturales y los imaginarios. Este es un tema más bien literario, cinematográfico, publicitario. Entonces tenemos, por ejemplo, algo muy propio también de América Latina. Nos encantan las telenovelas y las fotonovelas, en las que las mujeres siempre aparecen enamoradas, ¿no? Entonces, una mujer nace generalmente romántica, se la presume pues así sentimental, soñando con ser princesa desde que es niña, esperando que su príncipe azul aparezca, vestida de rosa. Y todo ello, ¿por qué? Porque se supone que su destino, su mayor objetivo en la vida, es el de encontrar una pareja para casarse y tener hijos, ¿no? Nunca la mujer camina sola, ¿no? Se ve mal que ella ande sola por la vida, y su mayor logro es tener un hombre al lado, ¿no? Entonces, bajo ese esquema de cosas, hay ciertas representaciones que están dirigidas a ese aspecto
de reforzar la novela rosa en torno a las mujeres. Así como en las revistas, esto también ha sido parte de nuestro cine, ¿no? Por ejemplo, en los años 50, en Hollywood, en México, se vive un cine en el que se muestran pasiones, al mismo tiempo mucho puritanismo, hay mucho morbo, porque se trata pues de mostrar de alguna manera sexualidades reprimidas y de mostrar a una mujer que ante todo siempre es la que está dispuesta a sacrificarse, ¿no? Hubo una actriz muy conocida en esa época, Libertad Lamarque, que le tocaba hacer los roles estrella de la moralina que debían seguir las mujeres, ¿no? Por más que sufrieran, estar calladas, siempre tratando de dar todo de sí y quedarse despojadas, pues era su mayor, digamos, mérito frente a lo social, ¿no? Entonces la mujer sacrificada ha sido siempre la mujer que se ha premiado más socialmente hablando. En cuanto al mercado y la publicidad, hay que tomar en cuenta que el capitalismo es un sistema por el cual históricamente se concentró a gente, sobre todo varones, ¿no? en fábricas, y mientras que las mujeres estaban en sus casas, ¿no? Esto siempre más o menos fue así. Después poco a poco ellas, sobre todo en tiempos de guerra, ocuparon los sitios de trabajo de los varones. El capitalismo es un sistema económico también basado fundamentalmente en el trabajo, por lo cual no va a valorar la pereza, y con esto tampoco va a valorar mucho el ocio creativo, ¿no? En los tiempos allá pues de Aristóteles y otros momentos de la historia se ha valorado mucho el ocio, ¿no? Y más bien se despreciaba aquello que era la negación del ocio, que es el negocio. Pero más adelante fue al revés, ¿no? Se valoró más el negocio que el ocio, que fue hasta satanizado, ¿no? Entonces ahora se vive mucho esta moral del estar ocupado todo el tiempo. Entonces cuanto más horas extras sin pago tengas en el trabajo, pues tu prestigio como trabajador va a aumentar, y de alguna forma esa es la manera extraña de hacer méritos en el mundo laboral hoy en día. Ellas, las mujeres, más bien vivieron fuera del mundo del trabajo, y cuando ingresaron al trabajo, como no era el medio, digamos, femenino, que más bien era el hogar, siempre se les consideró como obreras o empleadas de segunda clase, ¿no? Porque el trabajo generalmente era para el varón, sobre todo el trabajo remunerado, ¿no? El trabajo que tenía que ver con un mercado. Las mujeres más bien pertenecieron al mundo de lo doméstico, al mundo del trabajo gratuito y sin horario, porque se trabaja día y noche, que es un equivalente pues al mundo que alguna vez tuvieron también los esclavos. Hay un punto importante en nuestra historia contemporánea que rescatar, que es el de la posguerra. Luego de la Segunda Guerra Mundial, que acaba en 1945, hay toda una bonanza, sobre todo en los Estados Unidos de América. De alguna manera, desde la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos era acreedor de varios países europeos que estaban más bien destrozados por la guerra. Entonces Estados Unidos se lanza como primera potencia mundial y lanza con ello un modelo de vida hacia todo el mundo, ¿no? Este modelo de vida llega a través de la publicidad. Los programas de televisión, las grandes empresas de publicidad
se hacen en los Estados Unidos, donde también se encuentran las fábricas de, por ejemplo, aparatos electrodomésticos que empiezan a proliferar luego de la guerra, ¿no? Los aparatos electrodomésticos son hechos para acelerar las tareas de la casa. Inmediatamente la publicidad empieza a asociar a figuras femeninas con estos aparatos, ¿no? Entonces, claro, es bien sabido que aquí llega el Día de la Madre y entonces estamos dándole pues una licuadora, una cafetera, una lavadora a la mamá, porque se supone que eso pertenece al mundo de lo femenino. La publicidad entonces se irradia desde los Estados Unidos, es una forma de actuar sin la cual el capitalismo no podría funcionar, ¿no? Porque la publicidad es una forma sutil de seducción que te impulsa hacia un consumo, y sin consumo pues no hay producción, ¿no? Se crean necesidades de algo. Este sistema empieza a partir de los años 60, ya de una manera, digamos, a gran escala en los Estados Unidos, y es el que tenemos hasta el día de hoy, ¿no? En la publicidad, que es un tipo de representación, ¿no? Sociocultural, los negros, latinos, asiáticos están ausentes porque no forman parte de este mundo hegemónico. Generalmente cuando se hace publicidad, lo que se hace es trabajar sobre modelos a los que el público va a aspirar, ¿no? Por ejemplo, un cuerpo bonito, y ese cuerpo bonito tiene determinadas características, ¿no? Las características de quienes llevan el poder económico encima, poblaciones blancas, y sus características físicas, ¿no? Nunca van a ser otros cuerpos los que marquen un modelo, ¿no? Sino siempre serán los de la clase hegemónica. La publicidad a lo largo de este tiempo no ha hecho sino reforzar los estereotipos femeninos de mujeres sensibles, dóciles, a veces superficiales, más ocupadas quizás en cuestiones de belleza para satisfacer, se supone, a otros, a los varones, ¿no? O también preocupadas por cumplir un rol maternal, ¿no? Entonces tenemos aquí estas publicidades, por ejemplo, que nos dicen en inglés cómo encontrar a tu hombre, ¿no? Y determinados consejos a seguir, o cómo hacer más rápido, por ejemplo, las tareas del hogar, la guía de la buena esposa, siempre aconsejando la mejor forma de tener un rol social. Lo mismo la mujer en la publicidad es más un objeto que un sujeto, y sirve para comercializar productos, ¿no? El cuerpo de la mujer entonces, por eso aparece asociado con a veces objetos que vienen del mundo masculino, ¿no? A veces uno se pregunta, bueno, ¿qué hace una modelo en bikini junto a una moto? O junto de repente a a una lata de lubricantes para autos, etcétera, ¿no? O a los materiales de construcción. Se supone que la construcción, los autos, las motos son mundos masculinos, y entonces el hecho de poner a una modelo al lado significa que, al igual que las mercancías, la mujer está ahí también, ¿no? Para satisfacción de los varones, de los clientes. Esa es la forma como se ha utilizado, y es curioso que esta publicidad tenga su origen, fíjense, en la publicidad, sobre todo que hacían los países, en particular Estados Unidos, cuando mandaba a sus soldados a la guerra. Generalmente se ponían a chicas, en ese momento no eran fotografiadas sino dibujadas, con prendas ligeras, para poder alentar a las tropas, ¿no? Y decirles, bueno, lucha por tu patria, dar mensajes así enviados desde el Estado. Entonces la imagen de la mujer era usada desde el Estado para poder alentar a las tropas en el frente de batalla. Pasada la guerra, pues ya esta imagen que había sido usada quedó en el imaginario popular y siguió siendo usada
ya no mediante el dibujo, sino ya mediante la fotografía y para fines comerciales, ya no patrióticos. Ese fue el antecedente de la publicidad que ahora tenemos y de la cosificación de los cuerpos femeninos. Y para finalizar, bueno, lo que nos queda por construir, porque lo que voy a decir no es limitante ni definitivo, es una construcción permanente. Tenemos que referirnos a todo lo que es la contracultura, ¿no? Entonces, en cuanto a las mujeres, ¿qué podemos decir? En cuanto a este modelo heterosexual, basado en la reproducción, en el que las mujeres son valoradas más por su maternidad que como sujetos. Pues en la actualidad hay muchos movimientos que resaltan la cuestión de la sexualidad como tal, desligándola del tema de la reproducción. Es algo que también estuvo a la base del movimiento feminista en los años 60, ¿no? Cuando las mujeres por fin pudieron tener métodos anticonceptivos como políticas de salud, porque antes pues las mujeres podían tener 10, 12, 15 hijos, ¿no? O abortar el mismo número de veces. Era una cuestión terrible hasta los años recién 60 o 70. Luego, del lado, por ejemplo, de la velocidad y la aceleración de los tiempos de mercado, y también de la era de la información que ahora vivimos con el internet, hay movimientos contraculturales que quieren rescatar ese ocio creativo, ¿no? La lentitud, la pereza, a veces hay movimientos pro pereza, ¿no? O de hacer las cosas más lentas, que son respuestas culturales a esta sociedad en la que el tiempo es oro y todo se tiene que acelerar bajo esos criterios. También tenemos respuestas contraculturales contra la industrialización animal, la explotación, digamos, de estos seres vivos, a semejanza también de tanto los trabajadores humanos como los consumidores humanos, ¿no? Toda esta industrialización descarnada en que prácticamente se maltrata a animales como si fueran cosas, ha generado una respuesta vegana, por decir algo, en oposición, ¿no? Y en rescate más bien a otro tipo de vivencia con lo natural. Generalmente hasta ahora se ha tenido una relación en que el hombre se considera dueño del planeta y por lo tanto explotador de la naturaleza, y ya no más parte de la naturaleza como se podía considerar antes, o como algunas culturas ancestrales también estiman que es el lugar de lo humano, ¿no? Este ponerse por encima de la naturaleza es una cuestión muy racional, a veces muy occidental, y es expresión de considerar, de cosificar a la naturaleza, al igual que se puede cosificar a seres humanos. Luego tenemos otra expresión de la contracultura, que quizás es mucho más urbana y también occidental, que es a partir de las vanguardias artísticas, de la literatura. Desde ahí también tenemos voces de las mujeres que han generado nuevos lenguajes. En el Perú, a partir de los años 80, fundamentalmente hubo, digamos, grupos de poetas mujeres que por primera vez expresaron las vivencias de sus cuerpos a través de la poesía o a través de canciones. Antes las vivencias de mujeres nunca habían sido parte de la literatura. Se consideraba que, por ejemplo, los productos culturales de las mujeres eran más bien cuestiones dulzonas, que tenían que hablar del ser madre, etc.
Y a partir de los años 80 tenemos como obras de poesía como Noches de Adrenalina de Carmen Ollé, o la obra de Rocío Silva Santisteban, Mariela Dreyfus, en fin, muchas más otras que expresan pues las penurias a veces por las que atraviesan las mujeres en su vivir cotidiano. Y finalmente tenemos cuestiones relativas al rock, que es defendido, digamos, por una cultura juvenil y puesto en contraposición a veces a la música latina, que ha sido la emisaria de mensajes machistas desde la salsa o el bolero, ¿no? A veces, bueno, no me disgusta a mí personalmente la música latina, pero es cierto que la mayor parte de melodías, de letras, hasta el día de hoy, inclusive en las versiones de reggaetón, son extremadamente machistas, ¿no? Entonces, no es que queramos abolir los géneros, sino que más bien estos géneros creo que necesitan urgentemente una renovación de la forma como que, por ejemplo, se ha logrado con el rock. Una producción, digamos, tal vez más dirigida a otros públicos, que pueda darnos una imagen de las mujeres también mucho más real, ¿no? Y no una imagen de mujeres que aún siguen sometidas dentro de una cultura latina que, como hemos visto, es machista, clerical, militarizada. Bueno, aquí los dejo y será hasta nuestra próxima clase.